Capítulo 24. Espada robada. La luna brillaba intensamente en los cielos sobre la ciudad de Fuyuki. En la vieja mansión, la niña de dos colas se paró frente al círculo cuidadosamente dibujado. Con el ceño fruncido con determinación, la mente preparada para el desafío que se avecinaba, dio un paso al frente con una mano extendida frente a ella. Dentro de su mente, un cuchillo apuñaló su pecho a través de su corazón. En respuesta, 100 circuitos cobraron vida, canalizando una asombrosa cantidad de prana. Palabras arcanas salieron de su boca. Plata y hierro al origen. Gema y el archiduque de contratos a la piedra angular. El antepasado es mi gran maestro Schweinork. El círculo zumbaba e iluminaba la habitación con un tenue tono azulado, relámpagos crepitando en su borde. El viento encendido se convierte en un muro. Las puertas en las 4 direcciones se cierran, viniendo de la corona, circula el camino de 3 bifurcaciones que conduce al reino. En el espacio cerrado se levantó un fuerte viento que le revolvió el pelo y la ropa. Cerrar, llenar. Cerrar, llenar. Cerrar, llenar. Cerrar, llenar. Cerrar, llenar. Repetir cada 5 veces. Simplemente, romper una vez llenado. El aire hervía a fuego lento sobre el círculo, girando en preparación para recibir la presencia que aún no se había materializado. Lo anuncio. Tú mismo está debajo de mí, mi destino, perdición, está en tu espada. En el vacío vacío, esperó. El tiempo había perdido todo significado, el espacio no era más que un concepto subjetivo, pero aunque podía esperar eternamente, el vacío absoluto que la rodeaba se estaba volviendo inquietante. En silencio, se preguntó cuánto tiempo tendría que esperar en la oscuridad antes de que llegara la oportunidad. Entonces, su pregunta tácita encontró una respuesta. Lo anuncio. Tú mismo está debajo de mí, mi destino, perdición, está en tu espada. La voz era diferente a la anterior, sin embargo, la escuchó claramente. De acuerdo con el recurso del Santo Grial, si acatas este sentimiento, esta razón, entonces responde. Y respondería que lo haría. Un empujón vino de lo que podría decirse que podría considerarse atrás, impulsándola hacia un delantero igualmente discutible. Aquí está mi juramento. Yo soy el que se convierte en todo el bien del mundo de los muertos. Soy el que expone todo el mal del mundo de los muertos. Una luz se abrió ante ella y pudo ver de nuevo, oír de nuevo, oler de nuevo. La consistencia de un cuerpo al que se le había dado forma una vez más asaltó sus sentidos. Tú, 7 cielos revestidos con 3 palabras de poder, llegas del anillo de la disuasión, oh guardián del equilibrio. La luz la envolvió. El aire se expandió con el sonido de una explosión y un humo espeluznante llenó la habitación. ¿Funcionó? El adolescente Magus se preguntó en voz alta. Te lo pido, llegó una voz desde el centro del humo para responder a su pregunta. ¿Eres mi maestro? Lentamente, el humo se aclaró para revelar la presencia de una niña, o quizás un niño, vestido con una armadura azul y refinada. Los ojos verdes enmarcados por rasgos regios miraron fijamente los de ella, forzando una respuesta. Los labios de Tosaka Rin se curvaron en una sonrisa victoriosa. Soy Servant Saber, continuó la chica de azul con firmeza. En respuesta a tu llamado, he venido. Mi espada estará a tu lado de aquí en adelante. De ahora en adelante, cualquier destino que te aguarde, me aguarda. El acuerdo con nosotros ahora ha sido alcanzado. Bienvenido, Saber, dijo el mago en un tono que delataba su satisfacción. Soy Tosaka Rin. Los dos vamos a hacer grandes cosas juntos. Está hecho. De hecho, había convocado a Saber, la mejor clase en la guerra del Santo Grial. Ella era un genio, por supuesto, pero eso no significaba que obtendría el sirviente que quería. Después de todo, a menos que se le presentara un catalizador adecuado, que ella no tenía, el Grial seleccionó un espíritu heroico adecuado para el personaje del maestro. En ambos casos, sin embargo, la clase se asignaría eligiendo uno entre los que aún no están ocupados por otros sirvientes y adecuados para las habilidades del espíritu heroico. Con Caster y Berserker ya convocados, había tenido que elegir entre Saber, Lancer, Archer, Rider y Assassin. Las 3 primeras, las llamadas clases de caballeros, fueron posiblemente las más poderosas y, por lo tanto, las más buscadas. Entre esos 3, la clase Saber era considerada la mejor y ella acababa de convocarla. Había sido un momento difícil desde su secuestro a manos de Guilford, pero ahora que realmente había tenido éxito en su tarea, casi sentía que había valido la pena. Casi. Y hablando de Guilford, sería mejor poner al día a su sirviente inmediatamente. Ven conmigo, Saber. Te mostraré la casa. El sirviente miró a su alrededor, observando la apariencia y distribución de la casa Tosaka.
Rin le mostró los alrededores, detallando las defensas alrededor de la mansión, mientras ella a su vez examinaba a su nuevo familiar. Saber no se parecía a nada de lo que esperaba que fuera un espíritu heroico. Parecía ser una adolescente de estatura promedio. Podría haber sido llamada linda si no fuera por la realeza de sus rasgos enmarcados por mechones rubios recogidos en un moño en la parte posterior de su cabeza, lo que la hacía positivamente hermosa. Sin embargo, como se esperaba de un espíritu heroico, su postura era segura y orgullosa, y sus ojos verdes eran tan afilados como la espada que daba nombre a su clase. Su presencia también era abrumadora, una especie de presión que Rin había experimentado de una manera mucho menor solo en presencia de Caster semanas antes. Si tenía que confiar en sus instintos, Saber estaba en una liga completamente diferente del único otro sirviente que había tenido la oportunidad de conocer. Cuando terminó el recorrido por la casa, Rin llevó a Saber a la sala de estar. ¿Te gustaría algo de té?, preguntó el joven mago. Por un breve momento consideró pedirle a su sirviente que lo preparara, ya que los sirvientes estaban destinados a servir, pero de inmediato se dio cuenta de que Saber no tomaría amablemente una solicitud para realizar una tarea tan insignificante. Su lenguaje corporal era tan claro que incluso el idiota más tonto podía entenderlo claramente. Quizás Rin estaba siendo abrumado por el carisma evidente de su sirviente, pero no cambia el hecho de que mientras Sabre podría de hecho ser un Servant, ella no era definitivamente un mero Servant. Solo su presencia delineaba esa diferencia con bastante claridad. Te lo agradecería, respondió Saber con una sonrisa. Gracias. Bueno, ella fue educada al menos. Rin esperaba y estaba lista para lidiar con un sirviente que la desafiaría a nivel personal, ya que era natural de un ser que sobrepasaba a la humanidad en todos los niveles. Sin embargo, mientras que Saber parecía estar dominando por derecho propio, no parecía que quisiera sostenerlo sobre la cabeza de Rin. En todo caso, con las formalidades del ritual de invocación fuera del camino, parecía estar particularmente serena y algo perdida en sus pensamientos, como si le molestara un suceso inesperado. Saber miró a su alrededor en silencio, examinando la mansión. Ciertamente no era el lugar que había vislumbrado cuando la llamaron por primera vez, al igual que la persona que la convocó ahora no fue a la que se acercó por primera vez. Podía sentir el poder de su actual maestro fluir a través de ella y no se decepcionó en lo más mínimo. El flujo de prana fue constante e intenso, alimentando su existencia y habilidades al máximo. Aún así, eso no cambió el hecho de que era diferente del sentimiento que había sentido antes, cuando en realidad lo era antes. La voz que se había acercado a ella por primera vez tenía una cualidad familiar, aunque no podía decir a quién pertenecía. No podía poner su dedo en ello, pero tenía la impresión de que quien primero había intentado convocarla compartía con ella al menos algunos rasgos compatibles de los que carecía su amo actual. ¿Qué le había pasado a esa persona? ¿Lo habían interrumpido antes de que pudiera completar el ritual? Quizás lo había matado uno de los otros sirvientes. No podía excluir esa posibilidad. Por supuesto, eso fue mera especulación. Ella no sabía lo que sucedió en ese entonces, y aunque tenía curiosidad, eso no cambió el hecho de que le había prestado juramento a la chica que la había recibido en su casa y le había confiado su vida. Como caballero, mantendría su palabra hasta su muerte, independientemente de las circunstancias. 5 minutos después, ambas chicas se sentaron a la mesa en la sala de estar elegantemente amueblada, cada una con una taza de té en la mano. Si bien me gustaría saber tu nombre y tus habilidades, comenzó Rin, hay algo más que debemos discutir primero. No estoy seguro de qué conocimiento te ha otorgado el Grial, pero sé con certeza que la guerra actual no está ocurriendo según lo programado. Por favor, da más detalles sobre eso, pidió el sirviente con calma, aunque Rin detectó un indicio de algo que era más que mera curiosidad. La información que me proporcionó el Grial no menciona ningún cambio. Eso pensé. Para empezar, de acuerdo con lo que pude reunir con el supervisor actual, aún faltan meses para el comienzo real de la guerra, explicó Rin, sosteniendo su codo derecho con su mano izquierda y levantando un solo dedo en una manera de sermonear. Por alguna razón, el Grial tenía una cantidad de energía sobrante de la guerra anterior y, por lo tanto, comienza 50 años antes de lo esperado. Normalmente eso no sería una gran molestia, pero según tengo entendido, una de las otras familias fundadoras, el Einzbern, ha manipulado el Grial para que les permita convocar a su Servant, Berserker, antes de lo esperado. Como resultado, el Grial está asignando un nuevo conjunto de Command Seers cada 6 u 8 semanas. No sabía que manipular el Grial era posible en absoluto, admitió el sirviente. Había una expresión preocupada en su rostro, y con razón.
Los sirvientes juraron su lealtad a los seres humanos, posiblemente seres muy inferiores, para que pudieran competir para cumplir su deseo. Si fuera posible manipular el Grial de una sola forma, era difícil saber de qué otras formas se podría haber hecho. Pelear una guerra solo para descubrir que el premio por sus esfuerzos ya no valía la pena no era un pensamiento agradable. Yo tampoco, admitió Rin. Y lo habría ignorado todo si no me hubiera topado con Caster hace unas semanas. ¿Ya conociste a un sirviente enemigo y saliste vivo? Preguntó el sirviente rubio, dividido entre alarmado y sorprendido por la supervivencia de Rin. El Magus no podía culpar a Saber por su incredulidad, ya que estaba dolorosamente consciente de que la única razón por la que sobrevivió a su encuentro con Caster era porque el sirviente no tenía interés en matarla. Más bien, probablemente quería que ella viviera y escapara solo para fastidiar a su maestro. ¿Cómo lograste tal hazaña? Es una historia un poco larga, respondió Rin. Por otra parte, no es que estemos cortos de tiempo de todos modos. Las siguientes horas las pasó volviendo a contar los eventos que llevaron al enfrentamiento entre ella y el maestro de Caster. Ojeó los detalles sobre el secuestro de Yukiko y el posterior rescate, ya que no eran estrictamente relevantes. Tampoco mencionó a Emilia y su participación en la primera parte de la trama de Guilford. Eso fue un poco más relevante teniendo en cuenta que las escapadas nocturnas habituales podrían hacer que él presenciara cosas que se suponía que no debía ver, pero ese era otro problema que tenía que resolverse en otro momento. En cambio, se centró en explicar cómo Guilford usó a su amiga como cebo para secuestrarla, cómo trató de esclavizarla y cómo finalmente escapó de él. También confirmó que Caster todavía estaba en el juego, habiendo forjado con toda probabilidad un contrato con el asesino de su amo. Al final de su cuento, Saber estaba aún más pensativa que antes. Ya veo. Eso es realmente una noticia preocupante. Independientemente de cuáles hayan sido sus intenciones para ti en ese momento, ahora que eres oficialmente un maestro lanzador, se ha convertido en un enemigo a tener en cuenta. Por supuesto, Rin asintió. No estoy seguro de por qué nunca trató de volver a capturarme. Lo más probable es que espere a que la competencia se elimine a sí misma en lugar de participar proactivamente en la batalla. Por mucho que me duela admitirlo, como un maestro ya soy un factor conocido, así que es más fácil para un magus que alcanzó el rango de espíritu heroico vigilarme desde la distancia sin que me dé cuenta. Esto es preocupante, dijo el sirviente de la espada con una pizca de preocupación. En una guerra, conocer el campo de batalla y la oposición de antemano son ventajas importantes. Con semanas a su disposición, no se sabe qué tipo de trampas podría habernos tendido. Gracias a tu capacidad como magus, mi propia resistencia mágica está clasificado a más en este momento, así que no estoy realmente preocupado por ser sometido a ninguna magia directa. Por supuesto, no se puede decir lo mismo de ti y, como ciertamente sabes, hay más en la artesanía que una simple ofensa directa. Sí, lo sé, admitió la magus, recordando su mala experiencia con la invasiva Magecraft de Guilford. Bueno, al menos ahora que estás aquí puedo descansar tranquilamente de nuevo. Me cansaba dormir con un ojo abierto. Me lo puedo imaginar, asintió Saber con simpatía. Ya no tienes que preocuparte. De ahora en adelante mantendré una vigilia mientras descansas. Y justo a tiempo para la escuela también. Con usted siguiéndome en forma espiritual, podemos estar atentos a otros sirvientes y maestros, dijo con orgullo, contenta con el curso de acción que había elegido. Ante el silencio de su sirviente, parpadeó confundida. ¿Pasa algo, Saber? En realidad, maestro, sobre eso, 10 minutos después, la maestra de Saber se frotaba las sienes en un vano intento de sofocar su ira y el dolor de cabeza que se avecinaba. Entonces, ¿estás diciendo que porque alguien intentó llamarte antes que yo, mi propio ritual de invocación no funcionó a la perfección y ahora estás atrapado en tu forma física? Solo puedo suponer que ese es el caso, asintió Saber. Era una mentira conveniente, pensó la sirvienta. Su verdadera razón para no poder cambiar a su cuerpo espiritual fue porque en realidad no tenía uno. Ella ni siquiera era un espíritu heroico adecuado todavía, ni se convertiría en uno si lograba su deseo, pero su maestro no necesitaba saber eso. Era un asunto personal y la verdad no era relevante para la guerra que se avecinaba. Mientras su maestra conociera sus limitaciones, no había necesidad de detalles. Afortunadamente, de un solo golpe se las arregló para informar del extraño evento del que había sido parte y ocultar la razón de su incapacidad para moverse al plano espiritual. No le gustaba engañar a su maestro, pero no le causaría ningún daño, ni era algo que pudiera cambiar siendo sincero.
También consideró abstenerse de revelar su identidad hasta que fuera realmente necesaria, pero su maestro parecía ser lo suficientemente capaz de proteger ese conocimiento. Sin mencionar que con el comportamiento extraño del Grial, era primordial preparar tácticas de antemano basadas en las fortalezas y debilidades de saber. Maldita sea. ¿Por qué nada puede salir según lo planeado por una vez? Lo juro, si alguna vez logro poner mis manos sobre esos intrusos los estrangularé, se enfureció Rin. Luego se echó hacia atrás y suspiró con resignación. Bueno, a pesar de que siento que he robado la espada de otra persona, al menos puedo tener al rey de los caballeros como mi sirviente. No puedo imaginarme un héroe más famoso que tú. Aunque un poco sorprendida de que seas mujer. ¿La gente de tu época estaba ciega para no darse cuenta de tu género? Hubo circunstancias, dijo Saber, una plétora de significados escondidos dentro de su pequeña pausa. Solo puedo imaginarlo, el mago se encogió de hombros. De todos modos, esto es un problema. No hay forma de que pueda ir a la escuela sin llevarte conmigo. Haría que llamarte completamente inútil. ¿Es necesario que asistas? Preguntó cortésmente. Si hubiera sido solo por las 2 semanas que suele durar la guerra del Santo Grial, entonces habría sido una molestia, pero nada con lo que no pudiera lidiar después. Con meses por delante antes de que el conflicto finalmente se resuelva, las consecuencias serían demasiado grandes para que me lo salte. Me plantearía demasiadas preguntas, sin mencionar que tendría que repetir el año, finalizó Rin con firmeza. La escuela secundaria fue bastante mala una vez. Maestro, su carrera académica no debería tener prioridad sobre su seguridad, la reprendió Saber. Siempre había tiempo para estudiar más tarde si uno sobrevivió a la guerra. Eso no hace falta decirlo, estuvo de acuerdo Rin, para satisfacción de Saber. El cielo no permita que su maestra fuera tan tonta que se pondría en riesgo solo por asistir a clases. Por lo tanto, tenemos que encontrar una solución, y creo que tengo la perfecta. La mirada demasiado divertida en los ojos de Rin le hizo saber a Saber que probablemente no le gustaría cualquier plan que se le hubiera ocurrido a su maestro. A la mañana siguiente, a decir verdad, Rin en realidad no pensó que funcionaría tan bien. Saber era ciertamente una chica y además hermosa. Sus rasgos reales y su carisma innato la habrían convertido en el centro de atención en cualquier circunstancia, pero el joven Magus nunca pensó que esos rasgos se habrían mantenido incluso cuando usaba, maestro, ¿qué es esto exactamente? Su uniforme de repuesto. Tenían aproximadamente la misma altura, e incluso el tamaño de su pecho, era más o menos el mismo. Lo que Rin no esperaba era que Saber se viera tan malditamente lindo en él. Ni siquiera tenía sentido para ella lo asombrosamente atractivo que era Saber cuando usaba ropa común. Ella se veía tan absolutamente molestable. Espera, no, eso estuvo mal. No debería pensar en su sirviente de esa manera. Olvídalo. No debería pensar en ninguna chica así. ¿Qué le pasaba a ella? Un uniforme escolar, respondió el Magus, reprimiendo una sonrisa de diversión y ocultando sus propias dudas internas. Si no puedo faltar a la escuela, entonces tengo que llevarte allí de alguna manera. Por suerte para nosotros, te ves como un adolescente, así que no será difícil que apruebes como estudiante transferido. Solo tendré que usar un poco de compulsión para hacer el papeleo correcto con un nombre falso y estamos listos. No puedo discutir con tu plan, dijo Saber con un movimiento de cabeza. Mientras esté en condiciones de protegerte, cumpliré tus decisiones. Bien, Rin asintió con aprobación. Mañana es el primer día del año nuevo. Mientras tanto, será mejor que empiece a preparar la documentación y las identificaciones falsas. ¿Tiene alguna preferencia por el nombre? Estaré bien con lo que decida, maestro, admitió Saber. Más tarde ese día. Ciertamente no estoy bien con su decisión, maestro. Saber protestó, mirando la identificación y los formularios de inscripción que Rin le había proporcionado y compilado para ella. ¿Oh? ¿Qué tiene de malo? Preguntó Rin, demasiado divertida por la angustia de su sirviente. Era un pensamiento un poco perturbador, pero tal vez haber tenido a Kirei como maestra había afectado su carácter de alguna manera. De hecho, disfrutaba viendo a la gente retorcerse demasiado. El nombre que ha elegido, maestro, dijo Saber resueltamente, sin duda consciente de la diversión de su maestro. ¿Por qué? Creo que es perfecto. Ginebra Adulac, nacionalidad británica, estudiante transferida, leyó, arrebatando las sábanas de las manos de Saber. No lo es, respondió Saber, extendiendo la mano exigiendo la devolución de los papeles. En primer lugar, ¿por qué elegiste ese nombre? Está demasiado cerca de mi verdadera historia.
Desinformación, respondió Rin, devolviéndole los papeles diligentemente. Nadie pensaría que eres en realidad el rey de los caballeros, ya que tu leyenda se refiere a ti como un hombre, y ninguno de los otros maestros pensaría que realmente usaríamos un seudónimo relacionado con tu verdadera historia. Incluso si lo consideraran, tu género los enviaría a una alegre persecución tratando de descubrir quién eres en realidad. Todavía, o quizás es por quiénes eran. Rin continuó, con un destello de arrepentimiento en sus ojos. Tu leyenda dice que Lancelot te traicionó, así que pensé que nadie consideraría que el rey de los caballeros en realidad usaría el nombre supuesto de su caballero de mayor confianza convertido en traidor. Lo siento, tal vez estaba fuera de lugar para mí elegir esos nombres. No, está bien. Entiendo tu razonamiento. Lamentablemente, las circunstancias y nuestros enemigos nos separaron, pero no me avergüenzo de llevar sus nombres, incluso si es solo una pretensión. Aún así, ella fulminó con la mirada. Preferiría que me consultara antes de decidirse por algo tan escandaloso. Fuiste tú quien dijo que estarías bien con lo que se me ocurriera, señaló Rin con picardía. Sí, definitivamente fue la influencia de Kirei. De repente sintió ganas de tomar una ducha larga y limpiadora. Subestimé tu maldad, maestro, respondió Saber con resignación. Habrías sido una buena bruja en mi tiempo con un personaje como ese. Rin hizo una mueca en silencio. Maldito seas, Kirei. De todos modos, eso tendrá que ser suficiente. Vamos, si vas a asistir a la escuela, tenemos que conseguirte todas las cosas que necesitas para integrarte. El resto de la tarde se pasó comprando material escolar, que incluía algunos uniformes de repuesto para Sabré. Por supuesto, no se limitaron a eso. En preparación para el conflicto que se avecinaba, compraron varios mapas de la ciudad para anotarlos a voluntad, algunas joyas para que Rin reponga sus existencias y, por último, varios botiquines médicos. Dado que Rin no poseía ninguna hechicería de curación sobresaliente y las posibilidades de ser herido eran bastante altas, si no un hecho, no podían ser demasiado cuidadosos. Hablaron extensamente sobre la guerra, por supuesto, pero además de dividir la ciudad en áreas para patrullar cada día en busca de campos fronterizos sospechosos, no pudieron hacer mucho más. Debido a que la mayoría de los otros sirvientes aún no habían sido convocados, no había ninguna información útil con la que trabajar. Por mucho que Rin lo odiara, estaban estancados. Pronto llegó la noche y con ella surgieron los problemas de los arreglos para dormir. Bueno, no fue exactamente un problema. Maestro, como sirviente no necesito dormir, explicó Saber. Me proporcionas energía más que suficiente para permanecer despierto y funcional indefinidamente. Lo sé, pero ese no es el punto. Normalmente, si cambiaras a la forma espiritual, tendría más energía para verter en mis joyas, pero al ver que no puedes hacer eso, estás consumiendo más energía de la que esperaba. Necesito preparar tantas armas como pueda para el conflicto, y puedo gastar mucha más energía para ese propósito si conservas lo que tienes durmiendo al menos tanto como yo. Además, ni siquiera un sirviente puede pasar a hurtadillas mis campos fronterizos con la excepción de Assassin, pero durante las próximas 6 semanas no se convocará a ningún otro servant y no creo que Caster haga un movimiento en mi contra ahora, ya que no lo ha hecho ya. Tienes un buen punto. Conservar energía siempre es una sabia elección cuando sea posible. Cumpliré con tu decisión, afirmó Saber con un movimiento de cabeza. Genial. Te prepararé una de las habitaciones de invitados. No, eso no servirá, protestó Saber. Maestro, si voy a protegerlo adecuadamente, entonces necesito estar lo más cerca posible de usted. Ciertamente en la misma habitación, y preferiblemente en la misma cama. Pero la habitación de invitados está justo al lado de la mía, señaló Rin. Es irrelevante, Saber puso su pie metafóricamente. Incluso si ningún Servanto Magus puede pasar tus protecciones sin ser detectado, podrían atacar desde lejos antes de que cualquiera de nosotros tenga la oportunidad de reaccionar. Solo si estoy a tu lado en todo momento puedo garantizar tu seguridad de la manera más eficiente. Bueno, si eres tan inflexible al respecto, entonces no veo por qué no, acordó Rin de mala gana. Mi cama es lo suficientemente grande para 2 y las 2 somos niñas, así que ni siquiera eso es un problema. Saber tenía razón. No había razón para arriesgarse con habitaciones o camas separadas, pero aún era un concepto extraño para el adolescente Magus. Nunca antes había tenido una pijamada con otras chicas. Su educación como mago prácticamente excluyó todas las interacciones innecesarias con sus compañeros.
Ella solo comenzó a salir con chicas de su escuela porque tenía parientes vivos, además de que no había forma de que quisiera que su círculo social estuviera compuesto solo por Kirei. No podía dejar de ver lo bien que había funcionado. Me alegra que veas las cosas a mi manera, asintió Saber. Y así es como Rin llegó a tener la primera fiesta de pijamas de su joven vida, incluso si fue en su propia casa. No fue desagradable, y se rió mucho a expensas de su sirviente cuando la obligó a ponerse uno de sus pijamas. Ciertamente no podría dormir bien si su compañero estuviera vestido con una armadura. Después de todo, la incorporación de Saber a la vida de Rin fue sorprendentemente suave. Ambas eran mujeres muy inteligentes y sensatas. Para la adolescente Magus, que solo tenía un sacerdote poco agradable como confidente, tener de repente a una persona del mismo sexo en quien podía confiar la mayoría, si no todos, de sus secretos fue un cambio más que agradable. Aunque nunca lo admitiría en voz alta y casi ni siquiera para sí misma, Rin había estado hambrienta de una compañera cercana y confiable. Por un momento, sus pensamientos se dirigieron al adolescente que le había descubierto sus secretos sin miedo. Hubiera sido bueno acercarme a él también. Inmediatamente disipó esos pensamientos, volviendo a su mentalidad de Magus perfectamente cultivada. Con la guerra que se avecinaba en el horizonte, ese camino ya no era una opción. De hecho, probablemente tendría que acercarse a él y borrar toda la información reciente sobre ella de su mente, así como disuadirlo de continuar con sus actividades nocturnas. Después de todo, era por su propio bien. Encontrarse con un sirviente o incluso con un maestro significaría una muerte segura para el joven al que había llegado a considerar casi un amigo. Le dolía, pero tenía que hacerlo. A la primera oportunidad, ella lo invitaba a tomar el té como última oportunidad para pasar el rato como amigos y luego borrar sus recuerdos. Fue lo mejor. Rin caminó a la escuela con Ginebra esa mañana, repasando la forma en que funcionaba el sistema escolar japonés y las costumbres sociales que tendría que cumplir durante su estadía en la escuela. Al final resultó que, el Grial les proporcionó suficiente conocimiento para integrarse en la sociedad casi sin problemas, que incluía una cierta cantidad de información sobre temas relacionados con la escuela. Combinado con la propia educación de Saber como rey en cuestiones de matemáticas y economía, podría integrarse perfectamente en su aparente grupo de edad. Por supuesto, lidiar con los problemas de popularidad de ser una atractiva estudiante extranjera transferida era un asunto completamente diferente, pero Rin estaba segura de que Saber hacía mucho tiempo que había desarrollado la habilidad de mantener a la gente a distancia, ya que su carisma era mejor que lo que Rin había sido capaz de cultivar en su corta vida. Si trabajaran juntos, al menos la mitad masculina de la escuela se asustaría del abrumador atractivo combinado que, como los adolescentes sabían a nivel instintivo, no podrían acercarse sin ser aplastados sin piedad por sus propias inseguridades y, maldito seas, Kirei. ¿Pasa algo, Rin?, preguntó Saber, sus ojos penetrantes notando los sutiles cambios en la fachada casi perfecta de su maestra. No, respondió el Magus de manera uniforme, tragando un gemido con fuerza, solo pensando en el valor de mis conocidos habituales, eso es todo. Entiendo, asintió sabiamente el rey, a veces tenemos que lidiar con personajes desagradables, lo deseemos o no. A su lado, Rin asintió con la cabeza. Tener a alguien que la entendiera a un nivel tan básico definitivamente era una bendición. Ciertamente ayudaría a sus niveles de estrés tener a Saber cerca por unos meses. Con esa perspectiva alegre frente a ella, Rin estaba más que lista para enfrentar los desafíos de la vida escolar mundana, segura de que nada podría sacudir sus valores recién descubiertos. O, si solo supiera que compartió los mismos niveles de suerte que otra desafortunada adolescente en lo que respecta a la planificación, es posible que no hubiera considerado esos pensamientos y, por lo tanto, se ahorró una seria llamada de atención. Afortunadamente o desafortunadamente como fuera, pronto se enteraría del verdadero alcance de su locura. En comparación con su época, reflexionó Saber, la era actual tenía mucha más gente. Tal como estaba, la población de una ciudad hoy en día igualaba a la de todo su reino siglos antes. Era bueno saber que la humanidad había logrado prosperar, pero era amargo saber que no era su reino el que había llegado tan lejos. A pesar de que estaba acostumbrada a estar rodeada de multitudes que la adoraban, Saber se sintió un poco perturbada por la cantidad de atención atraída hacia ella cuando pasaron la puerta de la escuela. Es cierto que su apariencia era bastante poco común en este país y supuso que su propio carisma innato, que en realidad era una cantidad mensurable según los estándares del Grial, hizo que la gente común la reconociera y se sintiera intimidada por ella más de lo que su apariencia inusual hubiera causado.
La gente susurró y señaló a ella y a su maestro, pero ninguno de ellos reconoció abiertamente a ninguno de los adolescentes que los rodeaban, aunque los ojos de saber escanearon agudamente a la multitud en busca de posibles amenazas. No encontró nada fuera de lo común, ninguna mala intención dirigida a ellos. Era poco probable que un enemigo se escondiera entre estos jóvenes, especialmente porque según su maestro la guerra aún estaba lejos de suceder, pero ella mantendría los ojos abiertos en todo momento. Se relajó un poco y, mientras lo hacía, sus ojos se encontraron con los de un joven pelirrojo. Había algo mal con esta persona. No rompió el contacto visual como habían hecho los otros niños y niñas cuando ella los miró. De hecho, básicamente se había congelado en seco, con los ojos muy abiertos, una gota de sudor bajando por su frente y por el costado de su nariz. A su lado, Saber podía decir que su amo había notado esta rareza y la chica de 2 colas también se detuvo en seco. Emilia-kun. Como si se hubiera roto un gatillo, la postura de Saber cambió sutilmente, llenándose de hostilidad, lista para enfrentar una amenaza en cualquier momento. Emilia, dijo su maestro. Emilia, como su antiguo maestro traidor. Emilia, como el hombre que le robó su deseo justo debajo de sus narices. Pero, no tenía sentido. Este chico no podría estar relacionado con Kiritsugu, ¿verdad? Era demasiado mayor para ser un hijo concebido después de la guerra anterior, y el único hijo de Kiritsugu era la chica de cabello blanco con la que había jugado hace tanto tiempo. Emilia era un nombre japonés, después de todo, y quizás incluso relativamente común. Además, Rin parecía conocerlo y, aunque parecía sorprendida por su extraño comportamiento, no parecía preocupada por su presencia. Quizás estaba actuando demasiado precipitadamente. Era mejor esperar antes de emitir un juicio, pero ella mantendría la guardia alta al mismo tiempo. Cuando Rin notó a Emilia y su evidente conmoción al ver a Saber, no pudo evitar mirar el dorso de sus manos. No vio nada más que piel limpia, por supuesto, y por eso se sorprendió por su extraña reacción. Emilia-kun, llamó, ¿pasa algo? El sonido de su voz pareció romper el hechizo, mientras él parpadeaba y se volvía para mirarla. Solo entonces pareció darse cuenta de que había estado mirando y se sonrojó, una mano yendo hacia la parte posterior de su cabeza con su típica expresión avergonzada. Ah, ja, se rió lenta y torpemente, lo siento. Por un momento pensé que tu compañero se parecía a alguien que conozco. No era mi intención mirarlo. Caray, Emilia-kun, Rin sonrió levemente, incapaz de contener la necesidad de burlarse de él. ¿No sabes que fingir reconocerla es una muy mala manera de ligar con una chica? No tienes remedio. ¿Qué estás diciendo de la nada? Balbuceó. No es nada de eso. El nuevo comportamiento de Rin estaba muy lejos de la personalidad de ídolo que se había construido en la escuela. A pesar de que todavía trataba de mantener el ritmo, sus interacciones anteriores con Emilia habían revelado más o menos al resto de la escuela que había una persona real detrás de su compostura distante. Eso no parecía hacer que sus compañeros y profesores la admiraran menos. De hecho, su base de fans parecía haber aumentado desde que el fake janitor pudo interactuar con ella como un igual. Esa fue probablemente también la razón por la que hubo un aumento en la cantidad de cartas de amor en su casillero de zapatos en los últimos 2 meses. Las esperanzas de la gente de anotar con ella habían aumentado considerablemente. No es que hubiera ninguna posibilidad real de que esas esperanzas se hicieran realidad. Rin, Saber se unió a la conversación, ¿te importaría presentarme a tu amiga? Mis disculpas, he olvidado mis modales. Emilia-kun, este es Dulac Ginebra-san, un amigo mío de Inglaterra. Ginebra, esta es Emilia Shirou, una compañera de escuela y una conocida mía. Encantado de conocerte, Dulac-san. Emilia se inclinó levemente como era costumbre. Igualmente, Emilia-san, Saber devolvió la reverencia. Bueno, es casi la hora del salón de clases, dijo Rin, escuchando el primer timbre. Nos vemos, Emilia-kun. Espera un momento, Tosaka, la llamó, luego continuó en voz baja. Escucha, hay algo de lo que necesito hablar contigo. En privado, eso es. Qué conveniente, pensó Rin para sí misma. Aunque había estado esperando esa oportunidad, hubiera preferido posponerla el mayor tiempo posible. Ella frunció el ceño por dentro. ¿Se estaba volviendo demasiado autoindulgente? Es mejor acabar con esos comportamientos antes de que se conviertan en malos hábitos. ¿Qué pasa? Se trata del caso de Yukiko. Algo surgió. La mente de Rin dio un vuelco de inmediato. El caso de Yukiko estaba relacionado con Guilford y, por extensión, con Magecraft. ¿Había descubierto el justiciero adolescente una conexión que ella no había investigado?
Si ese fuera el caso, era igualmente importante adquirir esa información y al mismo tiempo evitar que Nia siguiera ese camino. Ya veo, respondió ella lentamente. Bueno, hoy tengo algo de tiempo libre. ¿Te importaría venir a mi casa por la tarde? ¿Después del colegio? Él asintió. Eso está bien para mí. ¿Sabe usted dónde vivo? Preguntó Rin. Se sorprendió al ver una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Había una chispa de confianza en sí mismo que bordeaba la arrogancia en sus ojos. Por favor, Tosaka, se rió entre dientes. Puede que no actúe con mis cabos sueltos, pero eso no significa que no los conozca bien. Por supuesto, pensó ella. Después de todo, ella era la persona que había descubierto su doble identidad. Era natural que hubiera reunido alguna información sobre ella. Era lo mismo que habría hecho si sus roles estuvieran reservados. Extraño y triste como, de hecho, él también era su cabo suelto. Uno con el que tendría que lidiar más temprano que tarde. Te has vuelto un poco arrogante en las últimas semanas, ¿no es así? Casi sonrió, aunque en realidad se sentía bastante amargada por dentro. Quizás sí, asintió a regañadientes. De todos modos, te veré más tarde, Tosaka, Dulaxan. Con un asentimiento, se volvió y se dirigió hacia el edificio principal, uniéndose a Issei mientras lo hacía. A su alrededor, el número de personas comenzó a disminuir y no muchos habían visto su interacción. Rin, ¿quién era esa persona? Preguntó Saber. Rin se dio cuenta de que su voz estaba tensa, a pesar de su tono aparentemente uniforme. Tengo la sensación de que él te conoce mejor de lo que dices. Es un amigo con el que tengo una deuda, respondió Rin. Una deuda que en realidad esperaba pagar de otra manera. De lo que estaba hablando, el caso de Yukiko. Eso está relacionado con el antiguo maestro de Caster, ¿no es así? Sí, Rin asintió mientras ambos se dirigían a la entrada del edificio principal. Me ayudó en las primeras etapas de ese lío cuando parecía que era solo un caso criminal mundano. En realidad miró a su alrededor. No es una buena idea discutir esto aquí con toda esta gente alrededor. Te contaré más tarde en casa. Ahora será mejor que vayamos al salón de clases antes de que lleguemos tarde. Saber asintió con la cabeza y ambos se dirigieron a la primera clase del año. Hubo un sonido de asombro silencioso entre sus compañeros de clase cuando se presentó a Saber, aunque Kuzuki-sensei no parecía tan interesado en la nueva incorporación a su clase. Por otra parte, el maestro severo pero altamente competente nunca había mostrado interés en mucho de nada. Como se predijo, el carisma de Saber combinado con la reputación de Rin como ídolo de la escuela mantuvo a casi todos a una distancia donde normalmente la atractiva estudiante de transferencia se sentiría abrumada por la curiosidad de sus nuevos compañeros de clase. Saber se mezcló a la perfección en lo que respecta al trabajo escolar. Era muy inteligente, como se esperaba del rey de un país, y la información proporcionada por el Grial le permitió seguir las lecciones sin un esfuerzo particular. A lo largo del día, su llegada fue el único tema de conversación entre el cuerpo estudiantil, al igual que su conexión con Rin. De alguna manera, alguien ya había extraído de los archivos de la escuela que Ginebra tenía la misma dirección que el ídolo de la escuela y ya se estaban haciendo rumores sobre ellos, desde los más simples hasta los más ridículos. Por supuesto, ninguno de los dos se habló en lo que los otros estudiantes pensaron que era su rango de audición. Vale la pena mencionar que el rango de audición de Saber era mucho mayor que el de cualquier humano normal, y que varias de las suposiciones sobre ella y el nivel de intimidad de su maestro parecían avergonzarla relativamente, aunque nunca duró más que un abrir y cerrar de ojos. Rin, por su parte, estaba extremadamente avergonzada por el nivel de pura inmadurez de sus compañeros de escuela, así como por la propensión de sus mentes a quedarse atrapadas en la cuneta proverbial. Las únicas excepciones notables entre la mitad masculina eran Issei, con quien apenas se llevaba bien, y Emilia, cuya mente pronto tendría que ser borrada de todo conocimiento significativo sobre ella. De hecho, el camino de un mago era solitario. El rey de los caballeros tenía muchos pensamientos en mente. El estado actual del Grial fue sin duda uno de estos, pero algunos estaban dirigidos a los eventos del conflicto anterior. No había pasado ningún tiempo real para ella entre el momento en que desapareció y su invocación, y el vacío intemporal en el que había estado suspendida era más como un sueño ahora que tenía sustancia nuevamente. Como tal, su reflexión sobre el final de esa guerra no fue sorprendente. Para decirlo simplemente, en las últimas etapas de la Cuarta Guerra sabía que no podía confiar en Kiritsugu en lo más mínimo. Si traicionarla significaba alcanzar sus metas, lo habría hecho sin mostrar el más mínimo remordimiento, aunque si realmente lo sentía o no estaba en debate.
Sin embargo, a pesar de, o más bien por eso, sabía que Emiya Kiritsugu no habría tirado el grial sin una buena razón. No, considerando lo dispuesto que estaba a condenarse a sí mismo y a los demás para obtenerlo, tenía que ser una muy buena razón. No, con el conocimiento de las fallas del grial proporcionado por su nuevo maestro, su traición adquirió una nueva luz. Podría ser que, en el último momento posible, Kiritsugu había visto algo tan malo en el grial que ya no podía aceptarlo a pesar de todo lo que ya había sacrificado para llegar a él. Decir que era solo un pensamiento inquietante para ella, que había puesto todas sus esperanzas en el grial, fue la mayor subestimación de la historia. Aún así, no servía de nada reflexionar sobre ello sin una forma de verificar cualquier suposición que se le ocurriera. Teniendo en cuenta que su amo ya estaba al tanto de las fallas del grial, todo lo que podía hacer era esperar y ver cómo se desarrollaba la situación, incluso si la espera causaba estragos en sus nervios. Además, había otras cosas con las que lidiar en este momento. Esta nueva Emiya que había aparecido repentinamente ante ella era otro motivo de preocupación. Afortunadamente, su amo parecía saber algo interesante sobre él que ella no se sentía segura compartiendo dónde los escuchas podrían estar al acecho. Quizás lo que sabía podría arrojar más luz sobre la situación actual. No era mucho, pero era mejor que nada. Todo lo que tenía que hacer ahora era intentar mezclarse con la juventud de esta época. Una tarea más fácil de decir que de hacer considerando que se comportaron más como niños que los hombres y mujeres jóvenes que habrían sido a esa edad en su época. Como Magus, su maestro era una notable excepción a eso, algo de lo que estaba muy contenta. No sabía cómo habría soportado las travesuras de un niño demasiado grande. Era paciente como debería ser un rey, pero al igual que un rey, no toleraba la estupidez, una plaga constante en su época tanto como en la actualidad. Quizás la humanidad no había crecido tanto como pensaba. Conteniendo un suspiro, Saber se resignó a sacar lo mejor de lo que tenía. Después de la escuela, Ogarto Saga ya veo, asintió Saber después de escuchar el relato detallado de su maestro sobre el secuestro de su amiga, así como sus interacciones con Emiya en la operación de rescate. Este joven ciertamente parece ser una persona interesante. Aún así, no es extraño que lleve ese nombre. Ser llamado Archer en esta ciudad maestro, ¿está seguro de que es una mera coincidencia? En realidad, Rin dejó su taza de té, después de rescatar a Yukiko la primera vez, así como después de la muerte de Guilford. Pensé mucho en este asunto e hice algunas investigaciones por mi cuenta. Sé, el nombre de su personaje secreto no es uno de su elección. De hecho, se presentó como un simple Kyudoka, arquero, cuando lo conocí por primera vez, pero en este país tenemos una tendencia a nombrar cosas interesantes con su equivalente en inglés. Como tal, se quedó con Archer como el nombre de su alter ego. ¿Entonces no hay posibilidad de que sea un mago? Saber preguntó más, su interés despertó. Había demasiadas coincidencias para que ella lo ignorara. Un chico con el apellido de su anterior maestro y que llevaba el nombre de una clase de Servant. Sin mencionar que pasaba las noches haciendo hazañas heroicas. Si su conocido modus operandi no fuera tan extremadamente diferente al de Kiritsugu, ella habría estado segura de su relación. De hecho, de acuerdo con la descripción de Rin, el chico parecía encarnar cada aspecto del sueño que Kiritsugu falló o decidió no abrazar. ¿Cuáles eran las probabilidades? Incluso olvidando que nunca sentí un prana activo o residual proveniente de él, tomé algunos riesgos e inspeccioné el exterior de su casa. No podía hacer un análisis en profundidad a menos que quisiera arriesgarme a que me descubrieran, pero no detectó ningún campo límite activo en su propiedad. Eso solo lo excluiría de ser un mago, a menos que sea tan experto en hacer campos delimitados que supere mi capacidad para detectarlos. Además, continuó, su comportamiento no es el de un mago en absoluto. Sea ciencia cierta que está demasiado involucrado en actividades mundanas como para tener tiempo para investigar magia, y su trabajo nocturno no es algo por lo que ningún magus que se precie perdería el sueño. ¿No podría ser todo una artimaña, solo para engañarte? Saber presionó. Si su comportamiento se limitara a un período corto de tiempo, lo habría considerado, pero era conocido en la escuela como el conserje falso mucho antes de que empezáramos a interactuar de forma remota. El Archer ha estado en acción durante más de un año. También. Así que lo excluyes por completo como magus, concluyó Saber. Su perfil psíquico no encaja con el de uno, eso es seguro, acordó Rin, luego corrigió con el ceño fruncido. Si fuera un magus independientemente de esto, tendría que ser bastante incompetente y desmotivado, pero el Emiya Shiro que conozco es todo lo contrario. Pareces tenerlo en alta estima, comentó Saber clínicamente.
Como dije, le debo una, se burló Rin, volviendo la cabeza hacia un lado y cruzando los brazos sobre el pecho. Le dio a saber la impresión de que su maestra no solía ser muy honesta consigo misma. Está muy por encima del resto de mis compañeros y no puedo criticar sus esfuerzos ni sus resultados en los campos de su elección, sin importar mi opinión personal de ellos. Entiendo, accedió el sirviente. No era necesario presionar más el tema si molestaba a su amo. Entonces, ¿qué crees que descubrió sobre el difunto maestro de Caster? Difícil de decir. Guilford tuvo que haber escondido bien sus huellas, como lo hubiera hecho cualquier mago decente, pero incluso antes de que se revelara, sabíamos que todo el evento fue orquestado por un tercero. Emilia podría haber tropezado con uno o más de sus cabos sueltos, pero no creo que él mismo se hubiera enterado de lo de Guilford, especialmente no mucho después de su muerte. De cualquier manera, lo sabremos pronto. En el momento justo con esa declaración sonó el teléfono, sorprendiéndolos a ambos. Rin se puso de pie y fue a responder, regresando unos momentos después. Era Emilia. Dijo que no podía asistir y nos pidió que nos encontráramos con él en el parque conmemorativo de Fuyuki más tarde esta noche. Dijo que era mejor si lo viéramos con nuestros propios ojos. ¿Nosotros? Saber arqueó una ceja. Me pidió que viniera también. Bueno, no, Rin negó con la cabeza. Le dije que te llevaría y no se opuso. Por otra parte, ya me dijo que me confiaba su secreto, así que tal vez no lo considere demasiado exagerado. Además, incluso si tú estar ahí no significa que tengas que escuchar de lo que quiere hablar. Ciertamente no esperas que te deje a solas con él, ¿verdad? Preguntó Saber, con una pizca de ceño fruncido en los labios. Si existe la más mínima posibilidad de que sea un mago, por supuesto que no, Rin negó con la cabeza. Si se trata de asuntos personales, solo te pediría que retrocedieras unos pasos, solo para fingir que no estás escuchando nuestra conversación. Muy bien. Si recuerdo correctamente los mapas que me mostraste, el parque conmemorativo de Fuyuki está en el medio de la ciudad. Probablemente deberíamos salir ahora si no tenemos la intención de llegar tarde. Supongo que sería una buena idea estar allí un poco antes de lo acordado, por si acaso, acordó Rin, tomando su chaqueta. ¿Nos vamos? Saber asintió y se puso de pie, siguiendo obedientemente a su maestro. Les tomó casi una hora llegar al parque, caminando tranquilamente una buena parte del camino y tomando un taxi para el resto. El sol ya se había puesto para entonces y el cielo estaba iluminado por las luces artificiales de los rascacielos que rodeaban todo el vasto perímetro. Sin embargo, incluso si hubiera suficiente luz para ver claramente frente a ellos, el lugar se sentía más oscuro de lo que debería haber sido, y los árboles de aspecto embrujado no ayudaron a que el lugar se sintiera o se viera mejor. Saber frunció el ceño ante la vista. El horizonte había cambiado con los años, pero el diseño de la ciudad era más o menos el mismo. Sabía que este lugar no estaba lejos de donde había luchado contra el rey de los héroes durante la guerra anterior. Este era más o menos el lugar donde el Grial había adquirido su forma física, donde Kiritsugula había obligado a dar rienda suelta a Excalibur y destruir su deseo a pocos metros de su cumplimiento. Sin embargo, algo andaba muy mal. Desencadenar a Excalibur en medio de la ciudad sin duda habría causado una gran cantidad de daños y varias víctimas inocentes, y ese conocimiento pesaba mucho en su alma. Sin embargo, no justificó el radio del daño y menos aún la palpable sensación de pavor que impregnaba el área como una maldición oscura y retorcida. ¿Qué le había pasado a este lugar después de que ella se fue? Llegaron unos 20 minutos antes de lo previsto, para ver si había algo fuera de lo común. Rin no parecía creer que Milla pudiera estar tramando nada bueno, pero tomar pequeñas precauciones como esa era absolutamente gratis y, en general, una sabia elección. Aún así, a pesar de que eran temprano, parecía que la persona a la que estaban allí para reunirse ya había llegado. Emilia Shiro estaba sentado en un banco, inclinado hacia adelante con su antebrazo apoyado en sus rodillas, una lata de refresco sostenida ociosamente entre sus dedos. Su mirada era distante, sus rasgos marcados con preocupación y algo más. Algo que estaba inquietante y apropiadamente en sintonía con el lugar. Hola Tosaka, Duraxan. Llegas temprano, saludó, volviéndose para mirarlos. Bueno, respondió Rin, deliberadamente sonando molesta, ya que consideraste oportuno trasladar nuestra reunión aquí, fuimos a dar un paseo por el área comercial. Supongo que nos aburrimos y llegamos antes de lo esperado. ¿Es eso un problema? En realidad no, se encogió de hombros, se puso de pie y arrojó la lata vacía a un cubo de basura cercano. Así que... exigió. ¿De qué querías hablar en este lugar espeluznante?
¿Qué hay para ver aquí, de todos modos? Dime Tosaka, ¿recuerdas lo que te dije cuando nos encontramos por segunda vez en ese callejón? ¿Sobre por qué hago las cosas que hago? ¿Qué tiene eso que ver con nada? Preguntó Rin, sin ver realmente el sentido de esta línea de conversación. Saber, por otro lado, estaba más que un poco interesado en saber lo que tenía que decir. Su maestro no había incluido sus motivaciones cuando le habló de él. Sin embargo, sí, lo recuerdo. Porque fuiste salvo, ¿no es así? Más o menos, asintió. Luego comenzó a caminar hacia el centro del parque, indicándoles que lo siguieran. Lo hicieron, manteniéndose unos pasos detrás de él. ¿Sabes? Aquí es donde ocurrió ese gran incendio hace 10 años, donde murió toda esa gente. Yo estaba aquí cuando sucedió. Eso debe haber sido feo, dijo la maestra de saber lo obvio con un toque de compasión en su voz. Por una vez, sus palabras probablemente reflejaban lo que realmente sentía. También es el lugar donde nací, por así decirlo, continuó, todavía de espaldas a ellos. ¿Nacido? Mi primer recuerdo es caminar entre las llamas, aclaró, no tengo ningún recuerdo de nada antes de eso. No sé quién era, ni quiénes eran mis padres, ni cuántos años tengo en realidad. Nada en absoluto. Emilia-kun. Lo primero que recuerdo es caminar entre las llamas, repitió. Vi a madres morir tratando de proteger a sus hijos, solo para que murieran momentos después, consumidas por las mismas llamas. Vi a hombres adultos morir tratando de proteger a sus seres queridos de los edificios que se derrumbaban, cuando al final todos estaban simplemente aplastados juntos. A pesar de todo, vi que la gente se convertía en cenizas en un abrir y cerrar de ojos y cuerpos carbonizados retorcidos como cerillas baratas por las llamas y el calor. La ira se filtró en su voz, sus manos se cerraron en puños, temblando a los costados. Sin sentido, escupió. Todos murieron sin sentido, como si no importaran en absoluto, como si fueran pequeños insectos atrapados sin saberlo en algo más grande que ellos. Suspiró, los hombros cayeron hacia adelante antes de enderezarse de nuevo. Rin no dijo nada. No había mucho que pudiera decirse. Saber también se quedó sin habla, la angustia que se filtraba de la voz del chico era tan palpable como el sentimiento oscuro que impregnaba el área. Pero de alguna manera sobreviví. De alguna manera, me salvé. Mi padre adoptivo me encontró al borde de la muerte y me arrastró fuera de las llamas. Ya veo, por eso decidiste ayudar a la gente, ¿no? Es más complejo que eso, se volvió hacia ellos, pero aún miró hacia otro lado, como si aún estuviera viendo los horrores del pasado frente a sus ojos. No fue algo inmediato. Me tomó un tiempo poner las cosas juntas y averiguar exactamente qué tenía que hacer. De alguna manera vivía donde otros no lo hacían. No había nada justo o correcto en eso, no había razón para que yo he sobrevivido más que otro. Entonces, si no había una razón, entonces tenía que encontrar una para mí. Un propósito para seguir viviendo aunque sabía que no me lo merecía. Emilia-kun deberías haber estado feliz de haber sobrevivido y disfrutado la vida aún más. Sacudió la cabeza. No es tan fácil, Tosaka. Algunas quemaduras, simplemente no curan. Te acompañan. Te definen, por el resto de tu vida. No podía darle la espalda a ese infierno, así que solo podía darme una razón para mirar hacia adelante. Me juré a mí mismo que no permitiría que algo así sucediera nunca más. Cogió su brazo, se subió la manga y dejó al descubierto un pequeño brazalete alrededor de su muñeca. Se llevó el puño a la cara y lo desabrochó. Juré que no permitiría que los inocentes fueran lastimados nuevamente por algo como la guerra del Santo Grial. Rin ya se había dado cuenta, a la mitad del discurso de Emilia, hacia dónde se dirigía esta conversación. Parte de ella no quería creerlo, pero parte de ella sabía que tenía más sentido del que quería admitir. Él había estado involucrado en la guerra del Grial desde el principio, casi tan pronto como ella. Como él mismo había dicho, a raíz de la Cuarta Guerra nació. Como ella sabía por presenciarlo de primera mano, al comienzo de la Quinta se había involucrado, ya sea a sabiendas o sin saberlo, en la trama de un maestro enfermizo y retorcido y su sirviente. Por lo tanto, ella no estaba sorprendida, o más bien no debería haberlo estado. La posibilidad siempre había estado ahí y ella la había considerado desde todas las perspectivas posibles. Sin embargo, ella lo había descartado cada vez. ¿Fue porque realmente era razonable excluirlo de la ecuación, o era porque ella no quería admitir lo contrario? De cualquier manera, ya no importaba. Cuando se quitó el brazalete de su muñeca y esa marca en forma de espada se hizo visible en el dorso de su mano, Tosaka Rin sabía la verdad más allá de cualquier posibilidad de negación adicional.
Emilia Shiro era una magus. Emilia Shiro era una maestra. Emilia Shiro era una enemiga. Una nube oscura surgió de detrás de su hombro y la forma familiar de Caster apareció de ella. Rin, retrocede. A su lado, Saber dio un paso adelante con un estallido de luz, materializando su propia vestimenta de batalla y poniéndose entre su maestra y sus enemigos. Rin sintió que un campo límite se elevaba a su alrededor. Entonces ese era su plan. Dijo que no quería involucrar a inocentes y que la vasta extensión del parque conmemorativo Fuyuki, sellada con un campo limitado, aseguraría que no hubiera transeúntes que pudieran quedar atrapados accidentalmente en el fuego cruzado. Rin apreciaba ese sentimiento, pero eso era todo lo que podía apreciar. A pesar de que su mentalidad de magus había entrado en acción y sus propios circuitos habían cobrado vida, en el fondo sintió la fría puñalada de la traición. Honestamente, le gustaba la persona que era Emilia Shiro y la reciente revelación de que era un magus no había cambiado eso, incluso si odiaba que él se lo hubiera ocultado. Todo este tiempo la había estado guiando, esperando su momento. Teniendo en cuenta su carácter, probablemente había una razón buena y racional para ello, pero eso no cambiaba el hecho de que la había mentido y manipulado hasta cierto punto. Así que fuiste tú todo este tiempo, dijo rotundamente, sus emociones completamente bajo control. Es gracioso. Justo antes estaba discutiendo con Saber la improbabilidad de que seas un magus. Te felicito, Emilia-kun. Incluso si te tenía justo debajo de mis narices, nunca sospeché realmente de ti. No te equivocaste, Tosaka, respondió de manera uniforme. No soy un magus. No, levantó la mano, sé que puedes sentir el prana fluyendo de mi contrato y sí, hago uso de Magecraft, pero eso es exactamente lo que soy, un usuario de Magecraft. Nada más, nada menos. Rin tomó en consideración sus palabras. Su prodigiosamente no necesitaba mucho para hacer la comparación con el verdadero significado de ser magus, que era más que poner en uso Magecraft. De hecho, hacer uso de un hechizo dado era completamente irrelevante en comparación con conocerlo, preservarlo y descubrir más hechizos. No, él tenía razón y ella tenía razón en su estimación. La Emilia Shiro que ella conocía no podía ser llamada magus por ningún tramo de la imaginación. Incluso la hipótesis de que su comportamiento observado durante más de un año fue solo una artimaña elaborada era demasiado ridícula, a menos que pudiera adivinar el futuro y prever de antemano sus interacciones, así como la extremadamente inesperada Quinta Guerra del Grial. De alguna manera, saber que no se había equivocado alivió su ira, pero todavía estaba enojada con él por ocultárselo y consigo misma por perderse la verdad. Puedo ver cómo la definición de magus difícilmente se ajusta a ti, concedió, sintiéndose algo apaciguada por esa admisión. Pero no puedo creer que no supieras lo de Guilford. ¿Por qué asaltaste su mansión y lo mataste si no lo sabías? Frunció el ceño e inclinó la cabeza hacia un lado en sincera confusión. Te secuestró y quiso esclavizarte como lo hizo con Yukiko, respondió en lo que solo podría llamarse un tono de voz Lu. ¿Necesitaba más razones que esa? Oh, pensó Rin. Oh. En su mente, había archivado los dos eventos por separado. Ser secuestrada por Guilford y Guilford siendo asesinada eran dos eventos no relacionados en su mente que sucedieron al mismo tiempo. Había estado demasiado preocupada por el bienestar de Yukiko, inmediatamente después de su muerte, para sentir gratitud por la persona que lo había matado y liberado a ambos del poder de Rule of Blood. Pensando en eso ahora, Emilia la había salvado. No. No la había salvado, simplemente aceleró el proceso de romper el hechizo bajo el que estaban ella y Yukiko. Después de todo, se había escapado sola, porque él le había proporcionado la distracción que necesitaba. Incluso si en ese entonces pensaba que podía escapar del agarre de ese mago enfermo y liberarse tanto a ella como a Yukiko de su poder, no había forma de probarlo, ni siquiera a ella misma, y eso no cambió el hecho de que su intervención había simplificado al menos las cosas y aumentado mucho sus posibilidades. Siendo honesta consigo misma, que por lo general no lo era, considerando que Guilford tenía un espíritu heroico a su disposición y ella no lo tenía en ese momento, sus posibilidades reales de escapar y contrarrestar su magia antes de que enviara a Caster tras ellos eran extremadamente escasas. Y eso no tomó en consideración sobrevivir y permanecer libre durante los casi 2 meses que le llevó finalmente convocar a Saber. No lo creo, asintió finalmente, para su consternación. Lo único que la cabreó más que haber sido salvada fue la molesta sensación de estar realmente complacido de que se hubiera preocupado lo suficiente como para asaltar la casa de un magus desconocido. Te debo una por eso.
Bueno, supongo que a cambio de eso puedo escuchar lo que tienes que decir en lugar de que saberte corte como probablemente debería. ¿Estás asumiendo que sería tan simple como eso, Ohou-san? Caster habló fríamente por primera vez detrás del hombro de Shirou. Su presencia se disparó ante sus palabras y llenó el aire siniestramente. Sí, consideró Rin, Emilia no estaba manteniendo a Caster con una correa tan corta como lo había hecho Guilford. Vamos a calmarnos todos por un minuto, interrumpió Emilia. Tosaka, a pesar de lo que parece la situación, no tengo ninguna intención de pelear contigo. Creo que ya te diste cuenta. Por supuesto que sí, se burló, cruzando los brazos sobre el pecho. Todo este montaje funciona completamente en tu contra desde un punto de vista táctico, mientras que tenías todas las cartas hasta hace un momento. Supongo que tienes una buena razón para tirar tus ventajas. ¿Qué es? A estas alturas ya sabes que el Grial no está funcionando correctamente, pero hay más que eso. ¿Oh? ¿Y cómo lo sabes, Emilia-kun? Este lugar, Emilia señaló el suelo donde estaba parado, es donde el Grial se materializó la última vez, hace 10 años. Aquí es donde mi padre lo obtuvo, lo rechazó y le ordenó a su sirviente que lo destruyera. ¿Qué? Rin siseó y frente a ella, Saber apretó su espada invisible con más fuerza. ¿Tu padre también era un maestro? ¿Y por qué se negaría y destruiría el Grial? A menos que Rin frunció el ceño, a menos que el Grial ya no estuviera funcionando correctamente incluso en ese entonces. Emilia asintió. Hace 19 años, mi padre fue contratado por los Einzbern para actuar como maestro en su nombre en la Cuarta Guerra. No voy a detallar mucho sobre sus métodos, que eran bastante despiadados, pero su deseo era crear un mundo sin conflicto donde la gente podría vivir en paz. HMPF. Parece que le debes a tu padre algo más que tu vida, ¿no? Mucho más, estuvo de acuerdo, pero ese no es el punto. Kiritsugu era tan despiadado como metódico. No habría apostado su sueño en algo como el Grial sin investigarlo en detalle. Durante los 9 años entre su entrada en la familia Einzbern y el comienzo de la guerra, investigó la creación y el funcionamiento del Grial tan a fondo como pudo, tanto dentro como fuera de Einzbern. No salió con mucho, o al menos no con nada que por sí solo le hizo pensar que el Grial podría ser cualquier cosa menos lo que se había prometido, pero todo cambió cuando llegó al Grial. Después de un momento de silencio, dijo: dime, Tosaka, ¿sabes cómo el Grial realmente logra un milagro más allá del alcance de Gaia? Por el retorno simultáneo de las almas de los sirvientes muertos en la guerra a la casa, abriendo un camino hacia él, respondió Rin con cautela. Eso es correcto, pero ¿cuántos sirvientes se requieren para ser derrotados para activarlo completamente? ¿Qué quieres decir? Obviamente, dado que solo puede haber un solo sirviente como vencedor, entonces deben ser 6. Son las 7, Tosaka, Emilia negó con la cabeza lentamente. El deseo de los sirvientes nunca fue hecho para ser cumplido. Los dientes de Saber rechinaron. Debajo de sus guanteletes, sus nudillos se blanquearon bajo la tensión de apretar su espada tan fuerte como pudo. 7 sirvientes debían ser sacrificados para que el Grial funcionara correctamente, dijo Emilia. El deseo del sirviente nunca estuvo destinado a cumplirse. Sus palabras resonaron en sus oídos como una maldición. Le habían mentido. Ella había sido engañada. El Grial no pudo hacer realidad su deseo porque no estaría en condiciones de expresarlo cuando el Grial tuviera el poder de hacerlo realidad. Todos sus esfuerzos, todas sus esperanzas. ¿Estás diciendo que el sistema del sello de comando está destinado no solo a mantener la autoridad de los maestros sobre sus sirvientes, sino a obligar al último en pie a suicidarse? Ella casi gruñó. Normalmente dejaría que su maestro hablara, pero este no era un asunto que pudiera o delegar. Ella había aceptado el papel subordinado de un sirviente a cambio de la posibilidad de hacer realidad su deseo. Si esa premisa era una mentira, entonces su razón para estar aquí, su razón para pelear también se había ido. Eso es exactamente así, pero incluso entonces no es todo lo que hay que hacer, respondió Emilia. No es que no sea importante, pero aparte de este engaño, el Grial no está funcionando como debería. No tengo pruebas reales de ello, pero mi padre pensó que se había corrompido en el curso de la Tercera Guerra. ¿Contaminado? Rin preguntó desde la seguridad de la espalda de Saber. ¿Cómo es que empiezas a manchar un ritual como la Guerra del Grial? Cuando investigó el Grial antes y después de su conflicto, respondió Emilia, lo único relevante que logró descubrir de los archivos de los Einzbern, así como de los pocos participantes vivos de la Tercera Guerra o sus descendientes, es que los Einzbern había manipulado el sistema para convocar a una clase que no se contaba entre las 7 originales.
No sé la identidad real de ese espíritu heroico, pero la clase que reemplazó a Berserker se llamaba Avenger. Vengador, Rin reflexionó la palabra por un momento. Incluso asumiendo que lo que dices es cierto y sabiendo a ciencia cierta que a los Einzberns les gusta entrometerse con el Grial en su propio beneficio, ¿por qué crees que este misterioso sirviente ha contaminado el sistema del Santo Grial? La respuesta vino, sorprendentemente, de Caster. Por un lado, después de que terminó la Tercera Guerra, el Grial pudo convocar a antihéroes, donde originalmente estaba destinado a convocar exclusivamente a los llamados héroes apropiados. Si el Grial funcionara como se esperaba, yo no estaría aquí. Así que eres un antihéroe, ¿eh? Preguntó Rin, su voz moderadamente complácida. Es bueno saberlo. ¿Qué más? La conversación volvió a Emilia. Cuando Kiritsugu llegó al Grial, se ofreció a cumplir su deseo de paz mundial matando a todos menos a él, a su esposa y a su hija. Dijo que se llamaba a sí mismo Angra Mainyu y cuando obviamente rechazó su oferta, lo maldijo, destruyendo casi todos sus circuitos. La misma maldición finalmente le quitó la vida hace casi 5 años. ¿Angra Mainyu? Rin frunció las cejas. ¿El diablo de la religión zoroástrica? Sí. No estoy seguro de si era la identidad real de Avenger o si había algo al respecto que llamó a esta entidad a invadir el Grial, pero finalmente esta maldición comenzó a desbordar del Grial y Kiritsugu usó 2 de sus sellos de comando para forzar su sirviente para destruir el Grial. La gran conflagración resultó de eso y mientras que esa manifestación parcial del Grial fue destruida por un fantasma noble anti-fortaleza, su maldición todavía es muy fuerte en este lugar. Mire a su alrededor. Todavía es tan densa que incluso la gente normal le dan un amplio espacio a este lugar, y la vegetación no puede crecer adecuadamente sin importar cuánto se le dedique. Cualquiera sea la causa real de esta mancha, ciertamente no es algo que inventé y no tengo ninguna razón para creer que haya, pero tampoco ha sido purificado. Estoy de acuerdo contigo en que la situación actual es anormal, acordó Rin después de pensarlo un momento. Pero sus supuestas pruebas son circunstanciales en el mejor de los casos. ¿No me crees?, concluyó Emilia. Había algo más que tristeza en su voz. No, en realidad creo que estás siendo honesto, pero tu información es incompleta y de una fuente de tercera mano. No es exactamente algo sobre lo que construir un curso de acción. Aún así, creo que ya tienes un plan o no lo harías, ¿te has molestado en revelarte todavía? ¿Qué tenías en mente? Partiendo de la suposición de que actualmente el Grial contaminado solo puede realizar deseos mediante la destrucción, tenemos la intención de detener la guerra tanto como sea posible. ¿Está? ¿De qué serviría eso? El Grial tiene más poder cuanto más almas se le devuelven, proporcionó Caster, poniéndose frente a su maestro. Soy de la opinión de que se puede limpiar o al menos aislar adecuadamente. ¿Usted cree que puede hacerlo? Rin cuestionó el espíritu heroico. Soy un mago de la era de los dioses, niña, se burló Caster levemente. Aunque incluso tengo que admitir que este Grial es considerablemente complejo y finamente hecho para un producto de esta era aburrida, no es en absoluto algo que esté por encima de mi capacidad de comprensión. La única razón por la que aún no he comprendido todos sus secretos es porque sus creadores preví la posibilidad de convocar a un magus superior a ellos y tomó las contramedidas apropiadas para mantenerme fuera. Sin tener acceso real a sus profundidades debajo de la montaña Arjudo, solo puedo examinar las partes activas del sistema de forma remota. Déjame adivinar, la detuvo Rin, la parte contaminada del Grial, la que recibe el alma de los sirvientes y los envía de regreso a la raíz, no se activará hasta que los 7 sean convocados. ¿Eso es correcto? De hecho, respondió Caster, sonando un poco sorprendido por la percepción de Rin. El Grial menor que contiene el alma de los sirvientes derrotados aún no está aquí en Fuyuki, y es poco probable que llegue hasta que la guerra comience correctamente. Sin él, el Grial mayor no se activará por completo y, por lo tanto, está más allá de mi capacidad para interactuar con él. Che. Rin se burló. Para un mago de la era de los dioses, no poder eludir un campo límite moderno no es un crédito de tu habilidad. Para tu información, pequeña, Caster enfatizó ese apelativo en particular, está en mi poder derribar la protección alrededor del Grial. Si estuviera dispuesto a convertir esta región entera en un cráter humeante para demostrar mi valía ante ti, eso es. Esta vez Rin sabía que no debía correr la boca innecesariamente. Vamos a enfriarnos un poco, ¿de acuerdo? Emilia, aparentemente el pacificador del lote, intervino de nuevo. Tosakai, ¿verdad? El rey de los caballeros asintió, aunque apenas, en respuesta.
Tengo entendido que consideras que faltan mis argumentos, y supongo que lo vas a investigar tú mismo de ahora en adelante. Ahora que no tengo que cuidarme la espalda todo el tiempo, sí, respondió Rin con los ojos entrecerrados, eso es lo que voy a hacer. Bien. Yo también preferiría que investigaras este asunto por tu cuenta. Puede que haya cosas que mi padre no pudo encontrar o incluso pasaron por alto por completo. Es mejor si un tercero no relacionado lo investiga de forma independiente. Estoy sorprendida, Emilia-kun. Rin sonrió como solía hacer cuando estaba a punto de hacer un comentario sobre el carácter de alguien. Pensé que alguien tan honesto y directo como tú hubiera preferido que se confiara en él desde el principio. ¿De qué estás hablando, Tosaka? Las cejas de Emilia se fruncieron. Confiar en mí y confiar en mis fuentes son dos cosas completamente diferentes. Además, estoy seguro de que si no hubieras confiado en mí en absoluto, no me habrías dado la hora del día en estas circunstancias. La guerra del Grial es un asunto desagradable y si no revisaras las cosas, me habría preocupado mucho pedir tu cooperación. No eres tan tonto como pensaba que eras, Emilia-kun, respondió Rin, un poco sorprendida. Gracias. Entonces propongo un pacto de no agresión por el momento, continuó Rin, sin dignificarlo con una respuesta a su dudosa gratitud. ¿Eso es lo que tenías en mente? Esencialmente, asintió, obviamente aliviado. Reconociendo el acuerdo, Saber relajó su postura, dejando que sus brazos colgaran a los lados, pero aún manteniendo sus ojos fijos en el dúo. Tengo un compromiso anterior al que debo atender, así que dejaré Fuyuki por un par de días al menos. Espera, ¿cómo vas a mantener a Caster fuera del alcance del Grial? ¿No puedes decirme que tienes las reservas de prana para apoyar a un Servant fuera de Fuyuki? No lo soy, le dijo rotundamente. Caster no vendrá conmigo. Se quedará aquí en Fuyuki. La ceja de Rin se movió. El problema es el mismo. El sirviente necesita tanto el poder del Grial como el de un maestro para permanecer en este mundo. Por favor, Ohousan, respondió Caster, usando un apelativo más educado pero aún en un tono burlón. Soy más que capaz de proporcionar los medios para sostenerme, sin hacerle daño a nadie si eso es lo que te preocupa. Rin asintió. No importa, entonces. Habiendo dicho eso, Emilia-kun, incluso si pudiera saber las respuestas, hay algunas preguntas que tengo que hacer. Adelante, la pelirroja se encogió de hombros. ¿Por qué esperaste hasta ahora para revelarte a mí? He estado sin un sirviente durante semanas, así que ¿por qué esperar a que llame a uno para que haga tu movimiento? ¿Cuál habría sido su respuesta si me hubiera acercado a usted y le pidiera su cooperación con un sirviente a mi lado mientras usted no tenía la protección de uno también? Independientemente de cuáles podrían haber sido sus verdaderas intenciones en ese momento, podrías haberte negado. No es probable, admitió Rin, sonando satisfecha. Probablemente ya había llegado a esa conclusión durante la conversación anterior. Ahí lo tienes, abrió los brazos. No es una alianza real si una de las partes involucradas no tiene otra opción en el asunto. Hablando de cooperación a largo plazo, es mejor si todos los involucrados están involucrados por su propia voluntad y no por ninguna forma de coerción. Qué amable de tu parte, se burló ella, de una manera sorprendentemente afable por lo que Saber podía decir. Siguiente pregunta. ¿Qué habrías hecho si hubiera rechazado tu solicitud esta noche? Depende. En la improbable eventualidad de que decidieras pelear, elegí esta área para evitar bajas inocentes. No es que crea que hubieras tomado esa decisión con las circunstancias como son, pero preferí jugar a lo seguro con las vidas de otras personas. Además, si hubieras decidido simplemente marcharte, te habría dejado hacerlo. Aunque, teniendo en cuenta que tengo la intención de detener la guerra tanto como sea posible mientras Caster trabaja en el Grial, habríamos tenido que interferir con todos de tus próximas batallas, obligándote a ti y a tus oponentes a retirarse por completo o a apoyar a la parte perdedora hasta llegar a un punto muerto, dijo Emilia con un tono uniforme. Bueno, incluso si es molesto oírte decir eso sin rodeos, a la luz de tu postura en esta guerra puedo ver tu punto. Por último, pero no menos importante, los ojos de Rin se volvieron aún más serios de lo que ya estaban. Emilia-kun, ¿de verdad confías en esa mujer? Ella ya traicionó a su primer maestro. ¿Qué le impedirá hacer lo mismo contigo en el momento en que se vuelva beneficioso para ella? Saber esperaba que Caster protestara por la acusación de Rin, aunque solo fuera por las apariencias, pero la mujer vestida de púrpura no pronunció una palabra, simplemente se volvió para mirar a su segundo amo desde detrás de la capucha que ocultaba sus rasgos.
Había una sensación de inquietud proveniente de su lenguaje corporal que difícilmente correspondía a un espíritu heroico, o incluso solo la impresión de confianza distante que había exudado hasta ese momento. En orden inverso, Tosaka, Emilia comenzó a responder lentamente, no hay nada que le impida traicionarme. Los Command Seals no aseguran lealtad en absoluto, solo cumplimiento a corto plazo. En cuanto a confiar en ella, se volvió para mirar la sirviente a su lado. Sí, confío absolutamente en ella. Ahora, Saber realmente no conocía a Caster tan bien. La impresión que había recibido de ella coincidía con la de su maestro en su encuentro anterior. Sin duda, era una mujer acostumbrada a ocultar sus intenciones, como sugería su apariencia y comportamiento en general. Saber había visto solo unas pocas expresiones en lo que era visible en el rostro del otro Servant, y eran medio sonrisas o medio ceño fruncido de una persona indiferente y generalmente indiferente. Sin embargo, a pesar de eso, la pequeña y definitivamente femenina sonrisa causada por la declaración de su actual maestra solo podía llamarse radiante. Sí, Saber sabía instintivamente que no podía confiar en Caster en lo más mínimo, pero sus instintos también le decían que Emilia Shirou no tenía ninguna razón para temer lo mismo. A su lado, el enojo de Rin le dijo a Saber que su maestro había llegado a una conclusión similar y que no estaba muy contenta con eso. Molesto, molesto, molesto. Todo en esta situación era molesto para el heredero Tosaka. A partir de un mes antes, la molestia había sido un compañero constante para la joven. Estaba molesta con el Grial. Si bien era parte de su herencia, también era la causa de que quedara huérfana. Estaba molesta consigo misma, por haber sido arrojada como una muñeca de trapo por los eventos inesperados que la rodeaban. Estaba molesta con Emilia, por su profunda aunque involuntaria participación con el Grial. Pero en este momento la gran mayoría de su enojo estaba con Caster. La existencia de esa mujer había sido la causa de muchas noches de insomnio en las últimas 8 semanas. Verla sonreír tan beatíficamente ante la declaración de confianza de Emilia hizo que Rin quisiera golpear su cara más que nunca. Nada de esto se mostró exteriormente, por supuesto, salvo por un resoplido apenas contenido. Naturalmente, eso también la molestó. Bueno, entonces, supongo que no hay mucho más que pueda decir si así es como te sientes. Por el momento investigaré tus afirmaciones, discretamente, por supuesto. Existe la posibilidad de que tales irregularidades se hayan pasado por alto a propósito, especialmente por el Einsberg. De acuerdo, asintió Shirou. A la mayoría de los magos no les importaría mucho la cantidad de personas que murieran mientras pudieran llegar a casa. Si el verdadero propósito del Grial llegara a la torre del reloj, Fuyuki podría ser invadido por un ejército de magos. Más molestia. Si te sentiste así, ¿por qué pensaste que era una buena idea buscar una alianza conmigo? Sabes que soy el segundo propietario de Fuyuki instituido por la Asociación de Magos, ¿no es así? ¿Te confía en Magi? ¿Por qué buscar una alianza con el oficial de más alto rango en el área? Ah. Creo que tienes las cosas un poco confusas. Tosaka, en realidad tuvo el descaro de reír. ¿Qué quieres decir con eso? Rin exigió Saber con los ojos entrecerrados. No pedí la cooperación del Magus que resulta ser Tosaka Rin, sino la de Tosaka Rin que resulta ser un Magus, señaló Emilia un poco divertida. No veo la diferencia, declaró Rin. Extraño. No soy el cuchillo más afilado del cajón, pero es bastante obvio para mí. Para decirlo simplemente, Tosaka, la primera no habría perdido ni un minuto de su tiempo buscando a una chica desaparecida que ignoraba Magecraft, mientras la última no pudo encontrar ningún descanso hasta que supiera que la misma chica estaba sana y salva. La sonrisa de Emilia fue genuina cuando dijo, si realmente tengo que deletrearlo para ti, te pedí ayuda porque sé que eres una buena persona, Tosaka. Rin no dijo nada en respuesta a eso. Emilia estaba tan molesta que hizo que sus mejillas se sonrojaran de ira. Sí, por supuesto, enfado. ¿Qué más podría haber sido además de eso? Por cierto, continuó, haciendo caso omiso de su falta de palabras, esto es tuyo, ¿verdad? Sacó una pequeña cartera de cuero del interior de su chaqueta y se la arrojó en un arco alto. Lo agarró sin esfuerzo y vació el contenido en sus manos. Solo sirvió para aumentar su molestia. Todo este tiempo, casi gritó, ¿has estado sosteniendo mis gemas? ¿Tienes alguna idea de lo difícil que he estado pasando sin estas gemas? Lo siento, aplaudió y se inclinó a modo de disculpa. No podría haberlos devuelto antes sin arruinar mi tapadera. ¿Qué estás diciendo? Rin continuó, con la voz todavía un poco aguda. Podrías haberlos devuelto de forma anónima o algo así.
Honestamente, no pensé en eso, confesó, rascándose la cabeza tímidamente. A veces la respuesta más simple se nos escapa, ¿verdad? Fue solo por el bien de la apariencia que Rin se abstuvo de palmearse la cara, conformándose con calmarse y suspirar con resignación. No puedo creer lo tonto que puede ser a veces, Emilia-kun. Al menos tomaste la decisión correcta al contactarme. Hubiera sido un desastre si hubieras hecho esto por tu cuenta. No soy tan malo, soltó una gota de sudor. A veces lo eres, maestro, estuvo de acuerdo el caster, en su mayoría silencioso. Tú tampoco, caster. No tengo ningún respeto, prácticamente gimió en su mano. A Rin le sorprendió lo alegre que era la relación entre la bruja vestida de púrpura y el aspirante a héroe. Caster no le había dado la impresión de que fuera una persona muy abierta. Bueno, ya que estás tan desesperado que incluso tu sirviente está preocupado por ti, supongo que yo también puedo ahorrar un poco de información. ¿Qué es? Preguntó, volviendo a su ser completamente serio. Sé con certeza que al menos otro magus ha intentado realizar el ritual de invocación. No sé quiénes eran, pero sé con certeza que no funcionó o fueron interrumpidos antes de que pudieran completarlo exitosamente. ¿Esto está relacionado con la incapacidad de saber para cambiar a su forma astral? Caster preguntó, aunque se sintió como una pregunta retórica. Es precisamente así, asintió Rin. Veo que te das cuenta rápidamente. Ya hice algunas hipótesis en la línea de un ritual mal hecho cuando mi maestro me informó de un sirviente que pretendía ser un humano normal, en lugar de esconderse en el plano espiritual, explicó el sirviente del hechizo encogiéndose de hombros. ¿Así que ninguno de ustedes participó en esto? Rin preguntó más. Es cierto que yo mismo podría convocar a un sirviente, confesó Caster, si tuviera en mis manos un conjunto de sellos de comando no utilizados. Eso significaría rastrear y matar a un maestro sin sirvientes, pero no tenía el tiempo ni los recursos para hacerlo. ¿Ahora? Rin parpadeó. Han pasado casi 2 meses desde la muerte de Guilford. ¿Qué has estado haciendo mientras tanto? Oh, un poco de esto y un poco de aquello, dijo Caster misteriosamente, ni mi maestro ni yo hemos estado exactamente inactivos en las últimas semanas. Caster, por favor no le des más razones para preocuparse, suspiró la pelirroja. No te preocupes, Tosaka. A pesar de cómo lo hizo sonar, no hemos estado haciendo nada fuera de lugar. Te pondré al tanto tan pronto como regrese de mi viaje. Esperé 8 semanas, supongo que puedo esperar un par de días más, asintió Rin. Gracias. Mientras tanto, Caster. Sí señor. Dale a Tosaka acceso a las notas de mi padre. Puede que haya algo allí que ella pueda usar. Además, dale los tomos que tomé de la mansión de Guilford. Espera, ¿qué tomos? Rin interrumpió. Ah. De alguna manera saqueé el taller de Guilford cuando salía de allí. Ya los he leído todos y la mayoría de lo que hay allí no es compatible con mi marca de Magecraft, excepto por algunos libros sobre runas. Mejor uso del resto que nunca. Seriamente. Rin tuvo que susurrar con incredulidad. Considéralo una compensación por dejarte colgado todo este tiempo, continuó Emilia, demostrando además que el título de Magus no le sentaba en absoluto. Regalar conocimiento tan libremente, sin importar cuán inútil fuera, era casi una herejía para cualquier magus que se mereciera ese nombre. ¿Está seguro, maestro? Preguntó Caster. Esos libros valen más que un poco de dinero. Está bien, dijo Shirou, haciendo a un lado su preocupación. No me falta dinero en efectivo y prefiero aprovechar al máximo todos nuestros recursos en preparación para la guerra. No estoy segura de si trabajar contigo va a ser una bendición o una maldición, Emilia-kun, dijo Rin con un movimiento de cabeza. Bueno, al menos saco algo de este problema. ¿Había algo más de lo que necesitabas discutir? No me viene nada a la mente en este momento. Cuando regrese podremos discutir en detalle lo que sucedió en la mansión de Guilford, por si acaso me perdí algo relevante. Entonces sugiero que terminemos la noche. Saber y yo tenemos mucho en lo que trabajar. Será mejor que vuelva a las notas de mi propio padre sobre la guerra del Grial también. Puede que haya algo allí que tenga un significado diferente en luz de lo que sucedió aquí. Buena suerte, deseó Emilia. Si necesitas algo mientras estoy fuera de Fuyuki, no dudes en contactar a Caster en mi casa. Estás demasiado disponible para tu propio bien, Emilia, gruñó Rin. Algún día eso te va a volver a morder en la espalda. ¿No me dijiste algo así una vez? Preguntó Emilia retóricamente con su habitual sonrisa molesta. Sí, lo hice. Puedo ver que no hiciste ningún uso de mi consejo. Él se encogió de hombros. Como te dije en ese entonces, me arriesgaré.
Buenas noches Tosaka, saber. Saludó con la cabeza a ambos y luego se alejó, desapareciendo en la oscuridad que cubría el parque. Amo, saber finalmente habló, volviéndose para mirarla con una mirada penetrante. ¿Sabías algo sobre esto? ¿El requisito de los 7 sirvientes? No, no lo hice, pero no tengo forma de demostrártelo. En mi vida como rey he aprendido a discernir cuando me están mintiendo, declaró el sirviente de la espada, mirando a Rin. Ciertamente no lo eres. Me costó más que un poco de esfuerzo no suspirar de alivio. Ciertamente saber estaba atado por los Command Seals, pero como había dicho Emilia, la prodigiosa unión solo servía para asegurar el cumplimiento a corto plazo y no traía ninguna lealtad. En última instancia, la relación entre amo y sirviente tenía que basarse en objetivos mutuos y respeto mutuo. De lo contrario, el destino de Vincent Guilford esperaba a cualquier maestro tan tonto como para pisar el orgullo de un espíritu heroico. Gracias, saber. ¿Qué opinas de Emilia y Caster? No pude detectar ninguna mentira en las cosas que dijo. Eso no hace que su conocimiento sea correcto, como dijiste, pero no creo que esté tratando de engañarnos. Caster, por otro lado, es mejor no confiar mucho en esa mujer, si es posible. Así que tu impresión es la misma que la mía. Eso es algo, al menos. Rin no pudo evitar dejar escapar un pequeño suspiro. Saber, lamento esto, pero por el momento tengo que pedirte que confíes en mí. Voy a llegar al fondo de esta situación. Sé que esto no tiene nada que ver con los términos de tu invocación, pero, ¿pueden apoyarme hasta que se solucione este lío? De hecho, he aceptado este contrato a cambio del Grial, Rin, pero ahora que estoy aquí, como caballero, no puedo ignorar una amenaza a las vidas de personas inocentes. Si este Grial no se puede usar sin causar daño, estoy obligado por el honor a haberlo destruido. Gracias. Te lo agradezco y te lo prometo. Si hay una sola oportunidad para que tu deseo se cumpla correctamente, te apoyaré lo mejor que pueda. A cambio, Rin, haré lo mismo, sonrió el sirviente. ¿Es esta una enmienda satisfactoria a nuestro acuerdo inicial? Digo que funciona bien, respondió la Magus con una sonrisa propia. Regresemos ahora. Me temo que tenemos mucho trabajo por delante. De eso no tengo ninguna duda, asintió Saber, siguiendo a su maestro. Al salir del parque, Saber se detuvo y se giró por un momento para mirar en la dirección en la que Emilia había desaparecido minutos antes. Algo en él la había golpeado. Algo familiar en lo que no pudo identificar. Quizás fue su objetivo, sus ideales o quizás su brújula moral que, si bien no era precisamente la de un caballero, no estaba muy lejos de ella. Quizás en una situación tan subóptima, esta alianza podría resultar una bendición. En un conflicto como la Guerra del Grial, donde todos buscaban la sangre de los demás, tener un aliado confiable era quizás la mejor ventaja que uno podía esperar encontrar. Quizás era demasiado pronto para considerar al otro dúo de maestro y sirviente como digno de confianza, pero Saber tenía la sensación de que el hijo de Kiritsugu se había llevado las mejores partes del difunto que solía ser su maestro. ¿Sucede algo, Saber?, preguntó Rin, habiendo notado su parada repentina. No, solo estoy pensando. Ese joven es intrigante. Ciertamente hay más en él de lo que parece. Quizás has encontrado un alma gemela en él, Saber, preguntó su maestro con una ceja levantada. Es demasiado pronto para decidir eso, respondió ella de manera uniforme, sin morder el anzuelo de su amo. La verdadera medida de cualquier persona se determina en tiempos de dificultad, no durante la paz. No puedo criticar ese razonamiento, estuvo de acuerdo su maestro. Además, nos guste o no, tanto su personaje como el nuestro serán puestos a prueba. De eso había pocas dudas, Saber estuvo de acuerdo en privado. El desafío que tenía por delante parecía ser mucho más abrumador de lo que había estimado y lo más probable es que el premio ya estuviera perdido. Un sentimiento amargo subió a su pecho. ¿Cuánto tiempo hasta que pudiera cumplir su promesa? ¿Cuánto tiempo hasta que pudiera compensar sus errores? Ella aplastó esos pensamientos así como su incertidumbre con la firme resolución de un rey. No tenía sentido perderse en pensamientos negativos. Buscaría el mejor resultado posible de esta situación, y si este Grial no podía cumplir su deseo, ciertamente avanzaría hacia el siguiente, como lo aseguraría su contrato con Alaya. Eso, por supuesto, después de romper en pedazos el artefacto que se atrevió a engañarla. De una forma u otra pondría fin a las tragedias causadas por el Grial de Fuyuki.